Bienvenidos a este masterclass sobre la factura electrónica. La intención de hoy creo que es primero y principal, la más importante, hacernos una idea de la transformación que va a significar la factura electrónica en nuestros negocios y en nuestra forma de trabajar. Para mí esta legislación es revolucionaria, lo que quiere decir que a partir de cuando sea aplicable, que aún no tenemos muy claro cuándo va a ser, vamos a tener que trabajar de otra manera. Entonces, la intención desde Blanco Legal es un poco que vayamos preparando con tiempo para poder adaptarnos a nuestros negocios y así, pues que el cambio no sea tan brusco y que también podamos adaptar los procesos de trabajo. Sabéis que sí o sí vamos a tenernos que adaptar. Entonces, la idea es, sobre todo, no agobiarnos, hoy ver un poco sobre qué va a tratar esto. Y poco a poco habrá que ir trabajando en cada uno de nuestros negocios en cómo vamos a adaptar. Habrá gente que ya esté muy adaptada y el cambio sea muy pequeño y habrá personas que el cambio será muy grande, ¿no? Entonces, dependiendo de cómo cada uno de nosotros hace las cosas, pues tendrá que trabajar más o menos. La idea es que lleguemos al cumplimiento todos con el trabajo hecho y que sea poco invasivo en nuestra marcha diaria. Bueno, si no me conocéis, yo soy Raquel Blanco, soy la cara visible de Blanco Legal, que somos un despacho en el que intentamos que la gestión empresarial sea lo más sencilla posible y poniendo el foco en la importancia que tiene un negocio, su gestión. La gestión es lo que define que un negocio sea exitoso o no, y entonces, pues bueno, con nuestra experiencia de todos estos años, pues intentamos ayudaros a que el día a día sea más fácil. Con esto también queremos que la transición a la nueva era digital pues sea lo más sencilla posible. Muchos de vosotros tenéis negocios digitales y no os va a costar porque ya tenéis el chip digital, pero muchos otros no lo tenéis y vais a tener que hacer ese esfuerzo mayor. Quiero que quede claro que esto es algo que nos va a afectar absolutamente a todos. Da igual el tipo de negocio, da igual en la fórmula jurídica que tengas, seas persona física, seas sociedad, seas una asociación, una fundación. En cualquier caso nos va a afectar a todos. Y que conforme tengamos que hacer, pues tendremos que adaptarnos, porque va a afectar directamente en nuestro día a día y en nuestra fiscalidad. O sea, es tan importante cumplir con esto que si no lo cumplimos, afectará a nuestros números y a nuestros gastos deducibles, lo cual quiere decir que seremos menos rentables porque tendremos que pagar más impuestos, ¿vale? Fijaros si es tan importante. Por lo tanto, lo que tenemos que tener claro que es lo más importante de todo es que esto solo no es una legislación más. Estamos acostumbrados a lo largo de los años, un montón de leyes que cambian la forma de hacer, pero esto va a ser clave y va a afectar directamente en la forma de trabajar, en la parte de gestión empresarial. Pensad que la factura es la parte más importante de nuestras empresas. Si no facturamos, no hacemos absolutamente nada. Y ahora vamos a tener que facturar de una manera determinada. Pero no solo vamos a tener que facturar nosotros, es que nuestros proveedores van a tener que facturar de una manera específica para que nosotros podamos considerar esos gastos deducibles. Imaginaros si es tan importante que va a depender de todos, de todo el entramado empresarial. Ya no se trata solo de yo que quiero cumplir o no quiero cumplir, sino que voy a tener también que trabajar con gente que cumpla, porque como no cumpla, va a tener efecto directo en tu fiscalidad. Por lo tanto, esto nos tiene que ayudar también a mejorar nuestra productividad y ser muchísimo más competitivos. Yo siempre hablo de utilizar la legalidad como parte de diferenciación empresarial. Ostras, para mí una empresa que hace las cosas bien siempre tiene más puntos que una que es un desastre, ¿no? A quien tienes que pedirle 3 veces la factura, corregir, que no te da las cosas. Pues siempre es muy incómodo trabajar con ellos
Y también nos va a ayudar mucho a reducir los periodos de cobro. Estoy pensando en ti, Rubén, que te tengo enfrente, en que los que trabajáis con empresas que pagan a muy amplio tiempo, a 120 días, 180 incluso, ahora esta legislación nos acorta los tiempos. Por lo tanto, nos va a mejorar no solo en la productividad, sino también en el flujo de caja, que es un tema bastante importante. Y además lo que va a hacer es que va a transformar todo el proceso productivo. La primera pregunta que nos hacemos no es decir, ostras, ¿y yo por dónde narices empiezo? Si tengo que cambiar, dependerá mucho de cómo factura cada uno de nosotros. Entonces, yo había preparado una encuesta por saber, porque es muy importante saber en qué punto estáis cada uno para saber por dónde continuar. En la que vamos a decir cada uno de nosotros cómo está facturando en estos momentos, ¿no? O sea, al final no he puesto todas las opciones porque es bastante difícil, pero sí las más sencillas, ¿no? Yo utilizo un software especializado para ello, facturo con un Excel o con un Word, sigo facturando en papel y he contemplado la opción de yo no facturo, porque me encuentro con mucha gente que piensa que no tiene obligación de facturar, pensando sobre todo en los minoristas. Entonces, dependiendo de en qué situación nos encontremos cada uno de nosotros, tendremos que hacer unas cosas u otras, pero son situaciones reales con las que nos encontramos todos los días en el despacho. O sea, no penséis que una persona que diga no tengo obligación de facturar es algo tan raro, porque lo creen a pies juntillas, ¿no? O sea, un minorista que esté en módulos, que tenga una tiendecita pequeña, que no entregue ticket de caja o factura simplificada, piensa que no está obligado a facturar. Pero la factura electrónica nos afecta a todos, da igual en qué situación fiscal nos encontremos. La diferencia será cuándo nos va a afectar, antes o después, pero al final nos va a afectar a todos. Entonces, si tenemos esa respuesta que nos va a decir por dónde voy a continuar, ¿no? O sea, qué va a ser lo importante para hacer, es lo que nos va a decir exactamente eh, por dónde tengo que comenzar. Si una persona está facturando en papel, obviamente el trabajo va a ser muchísimo mayor que si ya estás utilizando un software especializado que no requiere nada más que saber si está legalizado o no. ¿Vale? O sea, entonces cada uno con esa respuesta que se da a sí mismo va a decidir cuál es su situación y desde dónde vamos a comenzar. Aquí lo más importante que tenemos que preguntarnos es ¿qué es la factura electrónica? Porque no es un PDF, no es un documento digital de los que estamos tan acostumbrados. Últimamente, hace ya unos años, que sobre todo si utilizamos el correo electrónico, tenemos muy pocas facturas en papel, o sea, casi todos son PDFs que llegan al correo electrónico que archivas, que no tienes que imprimir y que no guardas, pero eso no es una factura electrónica. La factura electrónica es un documento en formato electrónico que necesita cumplir unos requisitos. Entonces, esos requisitos que todos los suministradores de software específico ya tienen claros cuáles son, porque Hacienda ya ha dicho cuáles son, ya, o sea, no es un tema que tengamos que preocuparnos nosotros, porque no vamos a tener que crear el software para hacer la factura. Nuestra única preocupación va a ser, ¿el software que yo estoy utilizando cumple los requisitos que dice Hacienda que tiene que cumplir? Pero no es un tema que nos tenga que preocupar más allá de esa mera comprobación. La factura electrónica ya existe. Si facturáis a la administración, estoy segura de que casi todas las facturas son facturas electrónicas, porque hasta ahora había un límite hasta los 5.000 euros para poder facturar electrónicamente, pero muchos ayuntamientos lo han incorporado ya, da igual el volumen
de la factura. Así que tenemos la factura para las transacciones entre dos empresas, las facturas entre una empresa y un particular o consumidor final y las facturas de la administración. Todas van a ser como las de la administración. O sea, al final lo que va a cambiar es que no va a ser un papel, no podremos tener un talonario de facturas, no podremos dar un ticket sin cumplir con unos requisitos. Y si trabajamos con empresas, pues todos hacemos facturas. O sea, las empresas son las primeras que requieren, oye, dame mi factura porque necesito poder acreditar el gasto, por acreditar el IVA. Entonces, no es nada nuevo, pero sí que ahora nos va a implicar el 100%. Hasta ahora, si tú no facturabas con la administración, no te enterabas, no te preocupabas, y al principio da muchas pegas, porque sobre todo la administración, que tienes que atinar con los códigos para saber a qué administración llega, ¿no? Pues siempre dan muchas pegas. Es bastante desesperante hasta que haces la primera y luego ya todo va seguido. Por eso no hay que esperar a última hora a decir, ostras, que yo no hago nada hasta el día que tenga que hacer y si mi proceso de trabajo no está adaptado, si no he hecho pruebas y no sé qué funciona, si la factura no sale a primera hora, porque ya no va a poder ser un documento que yo creo, va a ser un documento que se crea digitalmente. Así que mucha atención. El primer paso que tenemos que hacer es cómo facturo. Ya sé cómo facturo, pues en función de en qué punto estoy. Imaginaros que uno de vosotros dice, yo facturo en papel. Pues el primer paso será buscar un software que se adapte a su sistema de trabajo, ¿no? O sea, cada uno de nosotros trabaja de una manera y pues no todos los sistemas se adaptan a todo el mundo, aunque nosotros al final nos adaptemos a casi cualquier cosa, ¿no? Pero bueno, algo sencillo, fácil y que nos cambie. Entonces, por ejemplo, si el que esté facturando a través de nuestra aplicación, en la que nosotros utilizamos para la gestión contable, no tendrá que hacer cambios porque la propia aplicación está adaptada y hará todos los cambios necesarios para que podamos crear facturas electrónicas. Pero estoy pensando, por ejemplo, en aquellos que facturan a través de plataformas americanas, que siempre dan muchas pegas porque los americanos hacen las cosas como les da la gana, ¿no? Y no cumplen la legislación española, pues tendremos que saber si nuestra aplicación cumple o no cumple. Entonces, todos los que utilicemos aplicaciones europeas, yo estoy segura de que todos funcionarán bien y estarán adaptados. Estoy pensando, por ejemplo, en Isabel, que utiliza Holder, pues estoy segura de que se va a adaptar a la legislación. Pero pienso en el correo electrónico, o sea, en el comercio electrónico que utilizan muchas aplicaciones de comercio americanas, que ya sí para adaptarnos al IVA ya tenemos un mundo, adaptarnos a la legalidad va a ser muy difícil. Entonces, cada uno conocerá qué utiliza y qué hace y sabrá, o por lo menos tendrá un punto de partida a dónde vamos a ir. Vale. Sobre esto quería añadir una cosita, que es que tenemos que pedir a nuestro proveedor de software certificado, un certificado como que está autorizado por la Agencia Estatal de Administración Tributaria Española y están obligados a darlo. De hecho, lo normal es que lo den según lo quieras, pero quien tenga dudas que lo pida. Si no se lo dan, no será bueno. Y eso sí que es obligación de cada uno de nosotros. No podremos decir, es que no me ha mandado el certificado. Y eso hay que hacerlo antes. No podemos esperar a última hora para facturar. O sea, pensad que si las empresas, si no facturamos, no cobramos. O sea, el primer paso para cobrar es tener la factura. Si esperamos a última hora para saber si nuestra factura es correcta o no es correcta, vas a retrasar muchísimo el periodo de pago.
Entonces, sí que es cierto que antes de que llegue el tiempo, o sea, todos los proveedores de software están ya trabajando en esto a marchas forzadas. Ellos tienen plazo ya para que sea obligatorio que cumplan con la legislación. Así que no nos cuesta nada hablar con ellos y decir, oye, ¿tú estás adaptado o no estás adaptado? ¿Vale? O sea, por ejemplo, el que trabaje con los que trabajáis con nosotros proporcionaremos el certificado porque sabemos que estamos adaptados. Quien trabaje con otro despacho puede pedirlo a través de ellos si no conoce al proveedor. Pero en caso de duda, hay que buscar otro. ¿Mm? Entonces, yo creo que a lo largo de los 2 últimos años, todos habéis oído hablar de la legislación, de la ley Crea y Crece y de la ley antifraude, que son las dos leyes que orquestan todo el tema de la facturación electrónica. Entonces, no es que tengamos que saber exactamente lo que dice la legislación, sino es el punto de partida porque son las dos leyes en las que se orquesta todo el sistema. Tenéis que recordar que la legislación de facturación sigue existiendo, no ha cambiado, por lo tanto, las obligaciones que ya teníamos no varían y ahora solo hablamos de, por una parte, el documento, que ahora será un documento digital en vez de un papel, el cambio, y que todo esto lo que está queriendo evitar es el fraude fiscal y también el que sea transparente, ¿no? O sea, que el proceso de facturación sea transparente. ¿Quién de vosotros no ha hecho un día una factura que se ha equivocado o que tenía que cambiar y ha ido a cambiar la misma factura? Algo que no se puede hacer, pero cambias la factura, la envías, todo eso da pegas a muchos errores. Entonces, con la ley lo que se quiere hacer es, no podemos modificar facturas, tenemos que saber exactamente la trazabilidad de la factura, tienen que ser íntegras. Al final, de lo que se tiene que conseguir es que tengamos un sistema fiable, el nuestro y el de todos los que nos ayudan. Muchos de vosotros no lo utilizaréis, ¿no? Porque no está dentro de vuestro mercado, pero se intenta evitar aquellos softwares de doble contabilidad que se han utilizado mucho, por ejemplo, en hostelería, ¿no? El que llevaba dos cajas, la caja A y la caja B, ¿no? Pues un poco dependiendo de lo que querían, pues hacían una cosa u otra. Pues ahora está prohibido expresamente que haya ningún software de doble uso, ¿no? Es decir, que podamos hacer las dos cosas. Que no tienes por qué preocuparte, porque si tú haces las cosas correctas, no vas a cambiar demasiado más allá de tu proceso de trabajo. Y luego tenemos un supercambio que va a venir también con esta legislación, que es el sistema Verifactu. Esto da para hablar 5 charlas y como aún no se está muy claro, yo creo que podríamos luego hablar más en concreto de lo que es la factura expresamente, con todas las modificaciones, con todas las especificaciones, porque aún estamos desarrollando, ¿vale? En principio, en octubre, los plazos para que esto entrara en vigor eran ahora en julio del 2026, del 2025, perdón. Ahora, en estos momentos, no sabemos exactamente las fechas, porque lo han trasladado al 2026. Quiere decir que como lo que falta es el reglamento sobre el que tenemos que trabajar, que aún no está aprobado, pueden pasar un montón de cosas al respecto. Pero sí que al final vamos a tener que enviar toda nuestra información en tiempo real a Hacienda, que es el sistema que se escucha por todas partes, Verifactu. Esto es lo mismo que si eres una gran empresa y tienes el suministro inmediato de información, o si estás en el País Vasco, el Ticket Buy, que empezó el año pasado, que vas enviando la información. Esto tiene una importancia
para mí muy grave, ¿no? O sea, todo lo que es que Hacienda tenga toda tu información, pues es terrible, ¿no? Porque siempre barren para casa y cuesta mucho pelear con ellos, pero al final lo que tenemos que ver es que tus ingresos irán directamente a Hacienda, se comunicarán, Hacienda lo tendrá claro, pero si tú no lo haces, yo que soy tu cliente, no voy a poderme deducir como gasto esa factura si no cumple con todos los requisitos, lo cual tiene una importancia directa en mi bolsillo, porque todo gasto que yo no pueda deducir se va a transformar en un ingreso sobre el que voy a tener que pagar impuestos. Imaginaros que no solo es cumplir con la ley, es hacerlo en el tiempo que corresponda. Yo con el sistema Verifactu tengo que confesar que tengo sentimientos encontrados, ¿no? Ayer Ignacio y yo hablábamos de qué valora cada uno. Yo decía, yo no quiero el sistema Verifactu, yo no lo quiero, no quiero adaptarme a él. Y Ignacio me decía, es que no vas a tener más remedio por evitar todos los errores y por estar y por trabajar lo menos posible, o sea, porque el proceso sea lo más simple posible, ¿no? Entonces, con este tema que aún no está nada claro porque el reglamento no está aprobado, iremos variando incluso de pensamiento, ¿no? O sea, es decir, yo lo que antes creía que era bueno, pues luego voy a cambiar porque creo que vamos a tener que hacer mucho ojo porque uno de los beneficios que nos dice Hacienda que tiene es que nos va a facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Esto es lo mismo que como hacer la declaración de renta con el sistema renta web de aceptar el borrador y dar por buena la información de Hacienda. Hacienda siempre va a tener un criterio restrictivo frente a nosotros, más allá de lo que dice la ley. Por lo tanto, no podemos dejar, o sea, si ahora ellos van a tener toda la información, no vamos a poderle dar toda la responsabilidad de la gestión financiera y fiscal porque hay muchas cosas que hacen muy mal y que las hacen contrarias a la ley. Vamos a tener que estar como muy encima también para poder hacer. Entonces, ellos lo que quieren es un sistema que sepan en el momento que tú haces una factura qué ocurre con ella, cuándo se paga, cómo se paga, atentos al pago en efectivo, ¿no? O sea, los que trabajamos en el mundo digital, todo se hace vía electrónica, pero en el mundo físico hay mucho pago en efectivo. Y como empresas tenemos limitado el pago en efectivo. Y esas cosas no han desaparecido, no desaparecen con estas leyes. Lo que hacen es ir complicando todo. Entonces, al final, esto nos va a obligar a estar más presentes, si cabe, en nuestra fiscalidad y en nuestro día a día. O sea, ya no puedes decir, pues facturo a final de trimestre todo lo del trimestre a última hora, porque sigues obligado a cumplir los plazos de facturación y Hacienda va a saber cuándo ocurre cada hecho. O sea, vamos a estar más vigilados en ese sentido y como tú actúes va a afectar también a tus clientes. Entonces, si el mundo ya es difícil, no solo basta que nosotros no lo hagamos bien para que tú no puedas aplicarte un gasto porque yo no he cumplido un plazo o porque no he hecho. Imaginaros qué importante es todo esto. Por eso es un poco ver con 1 año y medio de vista adaptarnos a estos cambios. Al final, de lo que se trata y lo más importante del documento que se genera digitalmente es que los datos que tienen no se pueden alterar de ninguna manera. Es decir, yo no voy a poder modificar ninguna factura posteriori. Voy a tener que, o sea, puedes equivocarte, puedes tener una factura errónea, pero no voy a poder modificar los datos. Tendré que hacer una factura rectificativa, anular la que está mal, hacer una nueva, pero se olvida voy a modificarla, cambio una por otra y nadie se entera. Tenemos que conservar los datos informáticos durante 10 años, por lo tanto tendremos que tener un sistema de copias de seguridad importante. O sea, yo tengo a Ignacio en mi vida, que es el que se encarga de las copias de seguridad y vivo muy feliz en ese sentido, pero sí que es cierto
que 10 años son muchos años. En 10 años has cambiado de ordenador, has cambiado de sistemas, has cambiado de muchas cosas, por lo tanto, vamos a tener que ser conscientes de cuánto tiempo tenemos que guardar. El papel, antes lo dejabas en una estantería y hasta que no te molestaba, seguía estando ahí el papel. Entonces, si en algún momento necesitabas algo, ibas a la estantería. Pero si ahora tu ordenador hay que resetearlo, se te rompe, se te estropea y tú no tomas medidas, los registros informáticos desaparecen. Por lo tanto, requiere un extra de conservación, ¿no? Y además tiene que ser accesible en todo momento para poder consultar. O sea, es un añadido más. Está claro que si no es accesible no sirve para nada, ¿no? Va un poco con el niño, pero tiene que ser además legible. Legible para todos. Al final utilizaremos el sistema que nos dé Hacienda por comodidad, ¿no? Pero podríamos decidir utilizar algo que cumpla con todos los requisitos. Y, desde luego, el más importante para mí es el de la trazabilidad. De lo que se trata es que sepamos o puedan rastrear en cualquier momento cualquier cambio realizado en los registros. O sea, no nosotros, sino ellos, ¿no? O sea, les da un poder de control muchísimo mayor del que ya tenemos. Y desde luego ningún cambio, o sea, ninguna factura podrá ser alterada. Y eso vamos a tener que acreditarlo. Por eso los sistemas van a tener que pasar el examen de yo estoy autorizado y lo tengo todo bien, y si no lo tengo, no voy a poder acreditar que cumplo ninguno de estos requisitos. Y sin esto no hacemos nada. Y otra cuestión sobre este tema de trazabilidad. Con el nuevo sistema hay que indicar también qué persona emite la factura. Que cuando el autónomo que trabaja solo no tiene problemas, es el mismo que lo hace todo. Pero en una empresa donde haya varias personas o alguien tenga ayudantes de alguna forma o demás, se tiene que indicar los datos de la persona que emite físicamente la factura, con nombre y NIF. Y probablemente, aunque eso no salía en la orden ministerial, que se publicó hace poco, probablemente haya que acreditarse mediante certificado digital. Sí, bueno, el certificado Lo digo digital. porque es un tema también que hay que tener muy presente, sobre todo en las empresas en las que somos varias personas y al final pueden hacer varias personas una factura o hay alguien encargado de ello. Claro, sí, o sea, no hace falta ser tan grandes. Nosotros, por ejemplo, en nuestras facturas, que las facturas van a mi nombre, yo no soy la persona que hace físicamente la factura. Pues a partir del momento en que sea obligatorio, normalmente en el despacho quien hace las facturas será Rubén. Irá con la firma de Rubén como persona encargada de hacer las facturas. Entonces, muchas veces tú puedes incluso delegar con un asistente virtual la confección de facturas, y en ese tema vais a tener que tener claro quién firma cada cosa, ¿no? O sea, el tema del certificado digital ya estamos muy habituados a que es muy importante tenerlo en vigor porque cada vez se necesita para más cosas. Pero no hace falta ser muy grande ni tener una estructura. Puedes tener contratado un asistente virtual que gestione el tema de las facturas, aunque sean 3 al final del mes. Pero ahí sí que vas a tener que decir quién es la persona encargada de hacer la factura. Por eso yo decía que cuando tengamos más avanzado el tema, hablaremos exactamente de la factura física, ¿no? De todos esos requisitos que necesitamos para adaptarnos. Hoy solo queremos tener como una visión amplia, ver cómo nos va a afectar y empezar a tomar acción para preparar el camino. Entonces, pero conlleva muchos cambios de día a día, prácticos y sobre todo de procesos. Que lo que sí que hay que tener muy presente que como lo que estamos hablando ya no es la factura, en realidad es un archivo informático que debe ser legible directamente por un ordenador, por lo cual debe cumplir unos requisitos formales muy importantes
y que no podremos emitir una factura, por ejemplo, si nos falta un dato básico. Ahora, pues no he puesto la dirección. Bueno, da igual. Pues no, no dará igual. Si no pongo la dirección, que es un dato obligatorio, no podré emitir la factura, por ejemplo. Con lo cual tendré un problema. A la hora de pedir datos va a ser muy importante ese tema. El proceso de cómo obtienes los datos, Claro, vas a tenerlo que tener. todo el sistema nuevo no sustituye al antiguo, sino que se superpone. Hay un decreto de facturación del año 2012 que sigue en vigor. Y lo que pasa es que ahora sí que hay una forma de controlar que se cumpla todo lo que decía ese decreto. En cuanto a fechas de emisión, datos que debe llevar una factura, etcétera. Entonces eso sí que es importante tenerlo muy presente, que los datos, si no los ponemos todos los que hay que poner en una factura, la factura no se emitirá. Y por lo tanto no cobraremos. Y Hacienda lo sabrá. Estoy pensando otra vez en el comercio electrónico que tantas pegas da, ¿no? Cuando trabajamos con aplicaciones americanas que no necesitan ningún dato. Entonces hacen una factura que no cumple hoy ya el decreto de facturación, pero Hacienda no lo sabe, o sea, no tienen los medios para comprobar tanto, ¿no? En el momento en que la factura electrónica tengamos que comunicarla en tiempo real a Hacienda, ellos lo van a saber. Y si no está correcta, no tendremos un documento que enviar. Entonces, puede parecer que va a ser baladí con respecto a quien tenga cliente final, particular, y que no sea empresa, porque para las empresas estamos como más mentalizados ya a tener todos los datos. Las empresas facilitan los datos sin ninguna pega. Y hay una creencia en el comercio electrónico muy importante que si pido datos no vendo. Amazon vende toneladas de millones pidiéndote todos los datos, los pide una vez y te olvidas, ¿no? Pero eso es una creencia que nos impide modificar nuestros procesos de trabajo. Y todos esos procesos, lo más importante es que no se cambian de un día para otro. Por eso es tan importante la anticipación, porque no va a ser sencillo el modificar, por ejemplo, tu tienda online en 2 días, ¿no? O sea, habrá que hacerlo poco a poco, con tiempo, para saber que todo funciona, que no hay fallos, que probemos, que hagamos. Todos esos temas requieren tiempo, aunque no tengamos una tienda online. O sea, si yo al final, para mandarte para que tú me pagues, te tengo que mandar una factura, pues si yo quiero cobrar en plazo, en el tiempo que yo quiero cobrar, tendré que tener el tema de las facturas listas. Si no, no voy a poder cobrar. Y si no cobras, no funcionas. Porque la factura es lo más importante de la empresa. Sin facturación no vamos a ningún lado. Por eso vamos a tener que trabajar mucho en nuestro proceso de trabajo. O sea, sé que soy muy pesada y insisto mucho en esto, pero y por eso creo que va a ser tan revolucionario, porque nos va a colocar en un punto mucho mejor, en el sentido de que el proceso lo vamos a mejorar y vamos a ser más eficaces y más eficientes, y todo eso se va a traducir en rentabilidad. Y al final, si tienes un negocio más rentable, quiere decir que ganas más dinero. No de facturación, sino de rentabilidad, ¿no? Entonces, sí que cuando esté todo más avanzado, volveremos a trabajar sobre este tema. O sea, no le deis tantas vueltas ahora a qué pasos tengo que hacer, porque todos los proveedores de software están adaptándose a la legislación. Una vez ellos estén adaptados, podremos acceder mucho más fácilmente a todo lo que hay. Por eso, ¿qué plazos tenemos que tener en cuenta y sobre los que tenemos que trabajar? Para cuando tú te hagas tu plan, saber dónde estoy. En julio del 2025 tenemos que tener todos un software de facturación acreditado, aunque no sea obligatorio aún usarlo, lo cual quiere decir que en julio del año que viene todos nuestros proveedores de software estarán adaptados a la legislación.
Y el que no esté adaptado, ya sabremos que no se va a adaptar y tú sabrás que tienes que buscar uno nuevo. Y julio del año que viene está ahí al lado. O sea, te despistas y ya estamos en julio. Porque después de Navidades entramos en un periplo de cosas que enseguida pasa Semana Santa y estamos en verano. Entonces es muy importante estas fechas metérnoslas en la cabeza porque nuestro trabajo va a depender de esto. Entonces, el 1 de julio, todas las sociedades del año siguiente, del 26, todas las sociedades, asociaciones, fundaciones, agrupaciones, están obligados a usar la factura electrónica. Y los autónomos se nos traslada a julio del 2026. Entonces, dependiendo de si eres sociedad o persona Tienes, física, Raquel, hay un error. La el fecha para sociedades es el 1 de enero. no, ¿sí? Yo Sí, el creo que 1 no. de enero. Vale, pues se ve que me traspillé, pero fijaros lo cerca que está, que los años pasan rapidísimo. O sea, no vas a estar pensando el tiempo que pase hasta enero, ¿no? Es que cuando te des cuenta ya estamos en enero. Entonces, el 2025 hay que aprovecharlo para estar preparados, porque según tú te prepares, vas a ser más competitivo que tus competidores. Así que me parece una buena opción para poder hacer. Y nos va a afectar absolutamente a todo el mundo. Nadie se queda fuera del uso de la factura electrónica. Van a haber diferencias dependiendo de si tu cliente es una empresa, es un consumidor final o es una administración, pero afecta a todo el mundo. Entonces, no puedes decir yo esto no va conmigo, ¿no? Que muchas veces no queremos saber y da igual que digas lo que digas, te va a afectar. Entonces, sí que tenemos mucha gente, sobre todo comercios minoristas, que van a tener que hacer un esfuerzo de adaptación de procesos y de software, porque estoy pensando en la floristería que no entrega factura, que entrega un ticket, o la pizzería que vas a comprar y no te da, tú le pagas, te da la pizza y te vas, que también van a tener que adaptarse. Que las cajas registradoras de los negocios locales van a tener que estar adaptadas. Por lo tanto, fijaros si hay trabajo. Aquí yo os recomiendo también que aquella empresa que no haya utilizado el kit digital para poderse adaptar, podríamos utilizarlo para adaptarnos a la factura electrónica. Es un buen momento para adaptarse. ¿Qué pasa con las facturas de contado? Vamos a ver, en aquellas actividades que se permita hacer una factura simplificada, que es la famosa factura de contado, el ticket, pero el nombre técnico es factura simplificada, tendrás que emitir la factura simplificada. Lo único que ocurre es que en estos casos te permiten, tendrás que emitirla en papel y entregarla al cliente, porque debe llevar un código QR que permite que el cliente compruebe la veracidad de la factura. Es uno de los requisitos obligatorios. Y se puede hacer un envío de todas las facturas diarias. Digo porque Rudy, por ejemplo, lo estaba planteando para las ferias del La libro, feria, ¿no? pero es que habrá que habilitar un emisor de facturas sencillo, pero porque no hay que introducir los datos del cliente. Al ser simplificada, es uno la venta al por menor permite la factura simplificada, pero sí que habrá que emitirla. No podremos agrupar, como hacemos hasta ahora, de decir, bueno, agrupo las ventas diarias o del fin de semana y las agrupo en una factura y ya está. Por eso es tan importante el tener claro cómo trabajo. O sea, nuestro proceso de trabajo va a estar relacionado directamente, porque si tú sales a las ferias, vas a tener que estar preparado. Si sales, o por ejemplo, estaba pensando en María, que sale también a hacer ferias a vender sus joyas, va a tener que estar preparada.
no solo los que o sea, el que solo trabaje para empresas a través de su despachito, pues lo vamos a tener claro, porque el proceso no va a variar tanto, ¿no? Pero hay muchas personas y muchos negocios que vamos a tener que adaptar para que cumplan la legalidad. Y yo creo que cuanto más nos adaptemos, también el proceso de contabilizar, de ver la fiscalidad va a ser mucho más sencilla, ¿no? O sea, al final tenemos que poner en balance y unir todo para que todo sea fácil y no nos requiera un esfuerzo extra y añadido. Bueno, efectivamente Rubén dice que nos quieren tener vigilados. Pensad que ya nos tienen vigilados, ¿no? O sea, ya saben absolutamente todo lo que hacemos, saben en qué nos gastamos el dinero, saben a quién compramos, saben a quién vendemos, lo saben todo. Pero con todos los cambios y Hacienda tiene máquinas muy potentes y cada vez se cruzan más fácil los datos y por eso es más importante, si cabe, el estar adaptados y ser legales. O sea, hay que ser absolutamente legales en todo, porque saben efectivamente, o sea, no sé si habréis recibido la famosa carta en la que Hacienda te dice, usted en su cuenta ha tenido unos ingresos de 240,75 y su facturación no soporta este número. Y lo mandan a empresas normales. O sea, que quiero decir, nosotros que somos la parte más pequeña del sistema, porque somos empresas, microempresas, el 90% del entramado empresarial de España, somos el caldo de cultivo donde hacer mella para recopilar los impuestos. Entonces, eso ya está ocurriendo ahora, aunque no seamos conscientes de ello. No creáis que nos van a... O sea, no nos están vigilando más, lo que están es gestionando mejor la información que tienen. Y cada vez tienen más herramientas para gestionar esa información. Entonces, tu obligación para intentar no tener problemas o tener los menores problemas posible es cumplir a rajatabla. O sea, no nos sirve no cumplir con la legislación. O sea, yo sé que hay muchas empresas que hacen las cosas muy mal, sé que hay muchas empresas que defraudan, que hay mucha gente que hace las cosas muy mal, pero es que cada vez va a ser más difícil. O sea, pensad que Europa quiere hacer desaparecer el efectivo. Si desaparece el efectivo, desaparece cualquier poder, porque estamos absolutamente pillados, ¿no? O sea, yo hace años que no uso efectivo porque no lo cobro. Entonces, como no cobro efectivo, no lo utilizo. Entonces, cualquier cosa que compro queda registrada. Da igual que sea 1 euro o 5. O sea, cada Bizum que le mando a Carlota queda registrado. Y saben qué hacemos con esto. Y toda esa información, o sea, que muchas veces es inmanejable, lo que están haciendo es trabajar para que sea lo más manejable posible. Entonces, para mí, el quedarme en cada vez... Estas son las reglas del juego y tenemos que aprender a jugar con ellas. Y por eso necesitas tener un negocio lo suficientemente fuerte, legalmente hablando. O sea, del tema de la rentabilidad estamos ya hartos de hablar, ¿no? De que un negocio si no es rentable no sirve para nada. Pero cada vez es más importante que tu negocio no solo sea rentable, sino también sea legal. Y si no es legal, no vas a poder trabajar. O sea, fijaros la importancia que tiene esto. Si tú haces las cosas mal y tu cliente te dice, oye, es que no me he podido deducir el gasto de tu factura en mi trimestre, las cosas cambiarán. Porque una cosa es el particular, ¿no? Que como particulares estamos acostumbrados a no me das tickets, no pasa nada, no me das factura, no tengo pegas, ¿no? Que muchas cosas las pasamos por alto, esas cosas no las podemos pasar como empresa, porque afectan y afectan a nuestro bolsillo directamente. Por lo tanto, el esfuerzo hay que ponerlo en transformar el proceso de facturación cuanto antes para hacerlo lo más eficaz posible, cada uno con su proceso. Entonces, yo creo que tenemos que partir de documentar cómo lo hacemos hoy. Cada uno utiliza un sistema, tiene una forma,
¿no? O sea, ser lo más realistas y lo más, a ver, sin mentirnos, ¿no? O sea, yo digo, es que no facturo al final del trimestre y tengo que ir cogiendo todos los clientes que me han pagado, pues hay que empezar por ahí, ¿no? O facturo un día al mes y envío las facturas y luego hago un poco para tener claro cómo estamos haciendo las cosas, mis etapas del proceso, las herramientas que utilizo, qué recursos necesito y cuánto tiempo necesito. O sea, yo no sé vosotros, pero yo es algo que vivo muy dentro porque en el mes necesitamos una semana entera del mes para facturar. Y si eso no lo tenemos organizado, llega a final de mes y no tenemos las facturas. Y si no están las facturas, yo no cobro. Y si yo no cobro, para pagar tengo que utilizar mis ahorros. Imaginaros el sistema. Puede que tú tengas solo tres clientes, que las facturas requieran muy poco tiempo, pero ¿qué pasa si luego vas aumentando el trabajo? Y muchas veces, como somos nosotros solos, nos cargamos de hacerlo todo. ¿No? Yo hago el trabajo, yo facturo, yo hablo con el cliente y yo hago. Por eso, esta es la parte más importante del trabajo que hay que hacer ahora. Más allá de pensar en el software o en lo que hay. Vamos a empezar por tener claro qué hacemos para poder saber qué pasos tenemos que dar. Que cada uno serán unos pasos distintos, ¿no? Entonces, esto viene de hablar de las ventajas de la factura electrónica porque realmente son muchas, ¿no? O sea, al final también tienen muchas cosas buenas. Aunque siempre pensemos que los cambios no nos gustan. Ningún cambio, ninguna legislación sienta bien, porque hay que saber lo que pasa, hay que estudiar, hay que aprender, hay que adaptar. Pero realmente imaginaros que automatizamos el envío, la recepción y el registro de nuestras facturas. Que conforme yo genero una factura, se contabiliza. ¿Cuántos pasos nos evitamos para hacer eso? Eso es tiempo. Y el tiempo, sea el tuyo o el de un trabajador, es dinero, ¿no? Cada vez que utilizamos menos pasos, reducimos los errores. Si hacemos un paso, tenemos menos posibilidades de equivocarnos que si hacemos tres. Entonces, al final, todos tenemos obligación de hacer la factura, enviarla al cliente, contabilizarla, gestionar el cobro. O sea, fijaros cuántas cosas parece que es muy sencillo y es un proceso bastante importante. También, además, o sea, es cuánto dinero nos ahorramos de no imprimir, de no almacenar el papel. Yo no sé vosotros, pero yo vivo horrorizada solo con deshacerme del papel en mis últimos 15 años, ¿no? O sea, el espacio que necesita, cómo se gestiona eso, el quién envía facturas por correo. ¿Cuánto cuesta enviar hoy una carta por correo? Es que es mucho dinero. Y además nos va a permitir agilizar el cobro y el pago, porque va a estar como muy limitado en cuánto tiempo tiene una empresa, que hoy ya existe esa limitación, ¿no? Pero como va a estar registrado, vamos a poder hacer que los cobros se realicen en el plazo de los 2 meses que marca la legislación. Y si cumplimos todo esto, las sanciones no son moco de pavo. O sea, las sanciones más importantes son para los proveedores de software, que llegan a los 150.000 euros, pero es que para nosotros, por cada usuario que no cumpla con la legislación de la factura electrónica, te pueden sancionar hasta con 50.000 euros. Os recuerdo que la agencia tributaria necesita dinero y que utilizan muchas campañas para la recaudación de impuestos. Y el pago de sanciones es una de ellas. Imaginaros, a mí me ponen una sanción de 50.000 euros y me tengo que ir a mi casa. O sea, mi negocio no puede asumir una sanción de este tipo, ¿no? Y aparte de todo el mareo que significa tener que pelear con ellos. Entonces, puede tener mucha importancia económica. Y
vamos a estar más controlados. O sea, si ya estamos controlados, este es un plus porque van a tener la información en tiempo real. Entonces, van a poder estar más atentos a lo que hacemos. Entonces, no lo van a hacer con los grandes, porque con los grandes ya sabéis cómo funcionan las cosas, ¿no? Nosotros somos muy pequeños y casi todos cuando Hacienda recibimos una notificación de Hacienda, todo el mundo prefiere pagar antes de saber nada, ¿no? O sea, es muy fácil de decir, no, no, yo pago la sanción y que me olviden. Pero pagar una sanción por una cosa con la que discutes con Hacienda es una cosa y pagar una sanción porque no estás adaptado a la legislación es otra. O sea, si tú no cumples con la legislación de facturación electrónica, muy poco vamos a poder discutir. Entonces, pues bueno, las sanciones son importantes. A mí no me gusta centrarme en ello porque creo que es más importante la parte positiva y activa de lo que sí que nos va a beneficiar, pero no podemos olvidarlo. Al final, ¿qué estrategias tenemos para podernos adaptar? Que es lo más importante. Lo primero es, vamos a evaluar el software que tenemos y vamos a considerar las distintas opciones. Hacienda en estos momentos está evaluando tener un software de facturación para pequeños productores de facturas, es decir, aquellas personas que hacen menos de 100 facturas al año, que podrías utilizar su software propio. Pero también puedes decidir trabajar con un software privado. Eso, o sea, yo desde luego prefiero hacerlo directamente con alguien de mi elección que no con Hacienda, pero luego hay para todo, o sea, es una decisión muy personal, ¿no? Yo con ellos quiero pocas cosas más allá. Voy a tener que ver qué ajustes técnicos voy a tener que realizar, voy a tener que ajustar mi tienda online, voy a tener que ajustar la fórmula, mi sistema de facturación, mi programa, tengo que formar a la gente que trabaja conmigo. O sea, no solo pienses en aquellos que están contratados con tus trabajadores, sino también con tus proveedores. Decíamos antes que podrías tener a alguien que te hiciera las facturas, ¿no? Que no forme parte del equipo directamente, que tendremos que preocuparnos porque la formación les llegue también a las asistentes virtuales, ¿no? O sea, todo el mundo que tenga que ver con la facturación debería estar al día en la formación. Luego tendremos que decidir si implementamos las soluciones Verifactu, aquellas que dan la información directa a Hacienda, ¿no? O sea, que en tiempo real comunican, o no. Ahí sigo teniendo sentimientos encontrados, pero bueno, tomaremos la decisión más adecuada, que nos facilite más la vida. Y sobre todo, tendrás que tener un plan de acción con fechas, porque el 2026 llega muy rápido y si no lo planificas, pues llegará un día que nos toque hacerlo y no estaremos preparados. Entonces, es lo más importante. Por eso siempre hablo de obligación a oportunidad. Esto es un momento muy importante para adaptarnos a la digitalización. O sea, yo creo que en el 2024 ha sido el año que más obsoleta me he sentido, en el sentido de cuando me planteé la digitalización de mi despacho, en lo que empezamos a ver muchas cosas. Y hay tantas cosas que nos pueden ayudar a tener un trabajo mejor y más fácil y sencillo, que la factura electrónica también nos ayuda a ello. O sea, vamos a dedicar menos tiempo, menos dinero y va a ser todo más ágil si tenemos un sistema que lo soporte, ¿no? Entonces, si tú eres de los primeros en adaptarte, vas a tener una ventaja competitiva frente a tus competidores que hacen lo mismo, pero no están adaptados. Entonces, muchas veces cuando hablamos de ventaja competitiva, siempre hablamos de precio. El precio hay que borrarlo de nuestra mente, ¿no? La legalidad y el estar adaptados a tiempo nos puede dar esa ventaja. Porque las empresas, o sea, si tú trabajas ya con una empresa grande, estarás muy adaptado a este sistema, pero si no, no vas a estar adaptado. Pero además la tranquilidad que da el saber que lo estás haciendo bien es que no tiene precio. O sea, el decir,
ostras, pase lo que pase, sé que puedo defenderme, ¿no? O sea, los problemas muchas veces no los podemos evitar. Quiere decir que hay cosas que no dependen de nosotros, pero si lo hacemos lo mejor que podemos, vamos a tener más opciones para poder defendernos. Y eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? O sea, al final yo quiero que de aquí te vayas con la idea clara de que necesitas un plan de acción y necesitas fechas para saber qué hacer en cada momento. Que en este tiempo tendremos muchas novedades porque es un tema que está totalmente vivo en este momento. Como no está el reglamento aprobado, hasta que no tengamos un reglamento aprobado ya con todo en concreto, pueden pasar un montón de cosas. Así que algo que no podemos olvidarnos. O sea, son cosas que sí o sí vamos a tener que hacer. Ya os lo decía antes, Ignacio, las fechas de emisión de las facturas no vamos a poder elegir la que queremos. Olvidémonos de hacer una factura con fecha de principio de mes, porque no nos va a dejar. Y esa emisión, esa fecha va a ser la que manda con todo lo demás, porque desde la fecha vamos a empezar con nuestros plazos. No podemos, ya lo decía antes, la factura simplificada en la venta electrónica, que parece mi obsesión, pero es que da muchos problemas. El reglamento de facturación exige su cumplimiento y ya nos dice cuándo se puede hacer una factura simplificada. Son números clausus, es decir, no podemos hacer nada más. Y el comercio electrónico no está dentro de esa factura simplificada. Esto tiene que ver con la acción que decía Ignacio antes de pedir los datos al cliente, de si no tengo todos tus datos, no voy a poder hacer la factura. Y exigir el certificado que utilizamos, el software que nos tienen que acreditar. Oiga, yo lo que estoy haciendo está certificado y acreditado ante la Agencia Tributaria Española, ¿no? Y luego quería hacer un poco un último inciso con el pago en efectivo, porque las empresas no podemos pagar más de 1.000 euros en efectivo, ni siquiera en aquellos casos en los que las facturas las paguemos en varios plazos. Si superan los 1.000 euros, no se pueden pagar en efectivo. Y es un tema que dedican muy poca importancia a partir de, o sea, ahora lo que se hace es por denuncia, ¿no? O sea, la inspección actúa ante denuncia o ante alguna otra irregularidad, pero es algo que se va a saber porque vamos a tener que decir cómo cobramos las facturas y lo vamos a decir en tiempo real y ellos lo van a saber. Entonces, esto es un poco la visión que yo quería que vierais, porque no quiero que nos agobiemos, pero tampoco quiero que dejemos de trabajar, ¿no? O sea, al final esto es, veo cómo hago las cosas, me intento adaptar y intento hacer mi proceso lo más eficaz posible. Es decir, vamos a intentar trabajar con menos, ¿vale? Porque eso también es rentabilidad. Es mucha información, pero creo que tenemos tiempo para poder trabajar en ello. Y para mí lo más importante es no dejarlo para el final. Yo prefiero que estemos preparados a la espera de poder utilizar la facturación electrónica y en el momento uno que tengamos que utilizarla, lo tengamos todo listo y preparado. Porque eso va a hacer que sigamos trabajando con normalidad. O sea, si tu facturación no te permite trabajar, estás perdido. Era por ahí que quería que vierais la parte más práctica, ¿no? Para mí sigue siendo importantísimo el proceso de facturación y realmente esto pensad que va a ser totalmente transformador, o sea, va a transformar nuestros negocios y es aprovechar el impulso que nos da la legalidad y el cumplir con una norma para cambiar nuestros negocios y sobre todo digitalizarnos, que al final vamos a tener que digitalizarnos queramos o no queramos, ¿no? O sea, más allá de tener presencia en Internet, o sea, la digitalización entendida como tal.
Pues todo esto era lo que yo quería contaros. Podéis abrir los micrófonos, pues os he tenido cerrados toda la tarde. Hola. Bueno, primero, enhorabuena, Jolín, las has explicado súper bien. ¿Sí? Gracias, Carmina. Que muchas gracias, porque la verdad es que has explicado muy bien los pasos. Desde el lado que a mí me toca, que a ti te toca también, que trabajamos en entornos digitales y tenemos proveedores tecnológicos con aplicaciones, yo qué sé, porque están en Irlanda, que de hecho están en contexto europeo, con lo cual, bueno, Da menos pegas. da menos pegas, pero yo ya me encuentro con el problema de que tengo que desechar proveedores fuera de Europa porque directamente es que ni ticket ni factura de lo que estás pagando no te puede desgravar el IVA. Entonces, dentro de lo que... Ni el IVA ni el gasto. Bueno, ni el gasto. ¿Qué? O sea, el IVA al final es... Pero el gasto no te lo pueden reducir. Porque ya me está ocurriendo con varios que me estoy peleando para que de verdad me pongan ya de una vez los datos de facturación en condiciones y mi gestora, que es muy estricta, me dice, si no está, no lo vamos a pasar, ¿no? Como gasto. ¿Esta nueva legislación va a solucionar eso o vamos a tener que deshacernos de esos proveedores e ir a proveedores nacionales? No, vamos a ver. Vamos a ver. La normativa de la facturación electrónica proviene de una directiva comunitaria, Ah, ok. con lo cual todos los países se tienen que adaptar. Pero aquí has estaremos hablado... como todos. No todos vamos a la misma velocidad. Sí. Habrá un periodo de transición hasta que, bueno, nos acojamos todos al mismo sistema, pero en principio está. No está aclarado, porque yo he escuchado varias interpretaciones, qué ocurre que cuando recibimos una factura del extranjero, Sí. que no sea en formato electrónico, ¿cómo la contabilizo? En principio la debo poder contabilizar. Sí. Porque, digamos, la factura electrónica que me permite una contabilización automática o semiautomática, la contabilidad sigue existiendo la que teníamos. Entonces, ahí tendremos que estar un poco a ver pues, nueva normativa o aclaraciones por parte de Hacienda que nos diga, pues mira, esto sí o esto no. El principal problema lo vamos a tener, como siempre, con las facturas, sobre todo las chinas Y las americanas. y las yankees. Porque tienen formatos... Son almas libres, es que son almas libres, hacen lo que les da la En Estados gana. Unidos no hay Ya está. no hay un formato de factura, basta con que tú digas que eso es una factura tuya y ya está. Claro. Como mientas puedes ir a la cárcel, eso también. Pero vamos a tener ese problema. Y tendrán que dar solución. De momento, yo ya te digo, las dos he escuchado en varios sitios. Por un lado, que se podrá contabilizar como hasta ahora, y otros que ponen dudas. Pero claro, el comercio internacional no te lo puedes cargar. A nivel comunitario, en muy poco tiempo vamos a estar todos unificados. Y a nivel internacional, pues tendrán que abrir la mano sí o sí. Pero tú a lo mejor tienes dos facturas de otros países, pero hay empresas que tienen miles de facturas. Claro, es que ahí es donde está la cuestión. Digo, bueno, a mí al final me supone un monto pequeño que me supone, porque oye, yo... Pero aquí sobre todo lo importante es que en lo que es la emisión de nuestras facturas. Eso va a ser lo más importante. Y a la hora de recibir, pues, evidentemente, si recibimos de un empresario español, deberá cumplir todos los requisitos. Si no, no será válida. A nivel comunitario, pues según se vayan acoplando todos los países, nos iremos adaptando, como hasta ahora, y a nivel internacional, pues ahí ya tendremos que aceptarlas de papel, como todas que se han hecho toda la vida, es decir, bueno, que sea en formato de PDF y demás, pero habrá que aceptarlas. Habrá que ver los detalles y las interpretaciones, sobre todo las interpretaciones que nos dé Hacienda, que siempre tardará un poco y a más de uno nos pillará de camino. De todas formas, has dicho algo muy importante, Carmina, que pasamos hoy por alto. Nosotros como empresarios no deberíamos tener facturas simplificadas. Todas las facturas recibidas tendrían que ser con nombres y apellidos.
Y muchas veces tenemos factura simplificada. Entonces, solo con que Hacienda nos requiera para comprobar las facturas, yo me he encontrado con que he tenido que llegar al Tribunal Económico Administrativo para que me admitan como gasto facturas simplificadas, ¿no? O sea, porque lo más fácil es quitártelas. Entonces, eso no deja de existir. Entonces, sí que tenemos que preocuparnos mucho por cómo nos entregan la documentación. Hoy ya, eso ya lo tenemos de siempre, ¿no? Y eso no va a cambiar. Entonces, lo que a ti te dice tu gestora de no te acepto esta factura, ¿no? Nos afecta también a las facturas simplificadas. Y hay muchos momentos en los que se admite, o sea, el que te da la factura, por ejemplo, vas al restaurante con un cliente a comer y pides factura y lo primero que te dicen es ya tienes la simplificada. Como pone factura, tú te la llevas, pero no es una factura ordinaria. Entonces también tenemos que tener mucho cuidado con qué recibimos, ¿no? O sea, y con quién trabajamos. Claro, es que a raíz de eso, este año he hecho el proceso a dejar de facturar en Excel para facturar con un software y a raíz de ahí ha habido todo ese proceso de la autoeducación, Claro. o del proceso de educación. Entonces es interesante porque yo, por ejemplo, he dejado de comprar en sitios en los que directamente cada vez que voy le pido la factura y se empeñan en darme la simplificada. Entonces yo misma he hecho este proceso de limpieza de proveedores, que puede ser una tienda, en vez de ir a una voy a otra, ¿no? Claro. Comprar productos de papelería o yo qué sé. Entonces, claro, ahí por eso pongo el punto en esto, que sí que tiene impacto, porque yo misma, que soy autónoma, soy pequeñita, tengo con ello gasto, yo ya estoy tomando mis decisiones en base a si se empeñan en darme una y otra vez la factura más. Y como tú has dicho antes, es incómodo. Y como es incómodo, pues no tengo ganas de estar repitiendo lo mismo. Entonces me voy a que sí, me saca. A que te facilita la Así me vida. lo facilita porque entonces sí lo estoy haciendo. O sea, yo dejo de comprar si te tengo que pedir 2 veces la factura, ¿sabes? O sea, porque vale que una vez se te puede olvidar, puede ser, pero si yo te compro y no me envías la factura y cuando te la pido me haces la factura con 2 meses después, ya no te vuelvo a comprar, porque no me parece responsable, ¿sabes? Entonces, todo el mundo tenemos que facturar, entonces, ¿qué factura? Solo si te lo piden. Si no me pides factura, pues no pido nada. Entonces, ahí nuestra responsabilidad es importantísima, porque somos los que tenemos que decidir cómo queremos trabajar. Y eso afecta con quién quieres trabajar. Porque no todo el mundo es ordenado, no todo el mundo es cumplidor, no todo el mundo, ¿sabes? Hay mucha gente, sobre todo en el mundo emprendedor, en tu entorno, Carmina, que lo hacemos todo solas, que estamos sobresaturadas y que muchas veces es difícil llegar a todo, ¿no? O sea, no es ni siquiera maldad o que quiero defraudar, ¿no? Es no llego, no me da la vida. ¿No? Porque cuando facturo, pues a última hora corriendo deprisa, pero eso tiene un impacto real en todos nosotros. Y ahí es donde tú también tienes que decir, mira, yo quiero trabajar así, yo quiero trabajar con este tipo de persona, porque todo eso lo que hace es agrandar tu entorno empresarial, ¿no? Y para mí es muy importante. Pues no sé si tenéis dudas, si queréis hablar, decir algo o comentar algo. De todas formas, sabéis que sobre este tema o cualquier otro, mi email siempre está a vuestra disposición, raquel@blancolegal.es, y que estoy segura que durante el proceso de adaptación van a surgir muchas dudas. Como siempre digo, vuestra obligación es siempre preguntar aquello que no sabéis o no entendéis. Y es vuestra obligación. Quiere decir que si yo me enfrento con un problema, tengo que preguntarlo hasta que lo entienda. Sabed que nosotros, o sea, muchas veces es difícil saber si estás entendiendo lo que digo o no, sobre todo cuando hablamos de temas técnicos, ¿no? Que nosotros estamos muy acostumbrados y es difícil saber dónde llega lo que tú sabes o lo que sabe el de al lado. Pero por favor, no dejéis por miedo, por vergüenza, por lo que sea, preguntad
todo lo que haga falta. Aquí lo que queremos es que todos los negocios vayan lo mejor posible, ¿no? Seamos lo más autónomos posibles para poder dedicarnos a lo que toca, que es ganar dinero. Pero la parte de gestión no la podemos olvidar. Así que el que necesite, porque habrá gente que necesite menos ayuda y gente que necesite más ayuda, pues solo tenéis que pedirla y desde luego llevaros un plan de trabajo con fechas para poder cumplir. No esperéis que haya alguien que te diga, no estamos en el colegio, somos muchos, tenemos poco tiempo, nadie te va a preguntar cómo lo llevas. Bueno, yo soy muy pesada y suelo preguntar, pero no podemos depender de que alguien me diga lo llevo bien o lo llevo mal. El que necesita ayuda para adaptarse tiene que pedirla, porque si no la pides, no vamos a ser capaces de saber en qué punto se te encuentra la ayuda. Y hay muchísimos profesionales que pueden ayudar, o sea, no es obligación hacerlo con nosotros, ¿no? Hay profesionales buenísimos a nuestro alrededor. De lo que se trata es que la persona que tengas hable tu idioma, te entienda y tú le entiendas a él, ¿no? O sea, es importante porque vamos a hablar de temas técnicos que muchas veces son muy feos y que no todo el mundo sabe traducir, ¿no? El hablar humano pues es difícil con estos temas, pero vuestra responsabilidad sobre todo es yo, si no entiendo algo, lo pregunto, si necesito ayuda para establecer un plan, la pido y si necesito ayuda para ponerla en marcha, ¿no? Hay personas que son más eficaces a la hora de poner los planes y otras no. Pues bueno, conociendo nuestras debilidades y dónde fallamos o no, ¿vale? Cada uno, pues vamos haciendo. Sí que es muy importante conocernos en el lugar, ¿no? Es decir, yo tengo mucha confianza en mí misma, ¿no? Muchas veces tengo demasiada confianza, entonces creo que llego a todo en el plan. Y es mentira, me engaño con una facilidad tremenda, ¿no? Entonces, saber cuándo no puedo fiarme de mí, de mi ilusión de puedo con todo, ¿no? Es como, esto lo hago en 5 minutos y lo que creo que son 5 minutos son 5 horas, ¿no? Entonces, eso nos va a ayudar a todos y ir viendo que todo va saliendo bien en plazos va a dar tranquilidad. Y esa tranquilidad os va a ayudar a que todo funcione mejor, ¿vale? Entonces, ya os digo, mi email está a vuestra disposición. El teléfono muchas veces no lo cojo porque no llego, pero el email siempre lo leo. Así que cualquier cosa que necesitéis, pues estamos aquí para compartir con vosotros. Muchísimas gracias por haber estado y el lunes recibiréis la grabación y una guía para que os ayude a implementar todo el tema de la factura electrónica. Y conforme vayamos teniendo noticias, pues seguiremos ofreciendo la información.